¿Sabían que un ciudadano de Singapur tiene un ingreso 42 veces superior al que un ciudadano de República del Congo? Bueno, gracias a esto y a estos datos es que en este video les mostramos los 7 países más ricos del mundo. Algunos de los aspectos que históricamente hicieron a Suiza muy fuerte económicamente fue que lograron una industrialización muy temprano, y es que Suiza no ha tenido muchos recursos naturales abundantes, no es una característica que la tenga muy presente en ese país, además de que también durante las dos guerras mundiales y en la mayoría de los conflictos mundiales ha mantenido una posición neutra. ¿Eso que le ha permitido? Bueno, que mientras las demás naciones en ciertos contextos y en ciertos tiempos de guerra se destruían, Suiza pudiera mantenerse intacta. Aspectos como su sector de la relojería y de la educación técnica también hicieron que históricamente Suiza tuviera un ascenso económico muy grande. Por el lado de la educación técnica, ellos tienen el ETH de Zurich, que curiosamente es donde estudió Albert Einstein, y también por el lado de la relojería siempre ha sido una nación altamente elogiada y que su sector productivo siempre ha sido en gran medida o en gran parte por este sector de la relojería. Además de eso, Suiza tiene una fortaleza bien importante en el sector bancario, ya que históricamente y por reputación siempre ha sido una de las naciones con los sistemas bancarios más herméticos. ¿Eso qué quiere decir? Que son sistemas muy cerrados, son sistemas muy seguros y que lo que genera es que muchas inversiones de muchos países aledaños quieran mantener su riqueza en Suiza, que son aspectos que definitivamente condicionan el crecimiento de un país. Además, gracias a su industria farmacéutica, de manufactura maquinaria y como ya mencionamos la bancaria, ha logrado tener un crecimiento económico grande. Y es que alrededor de los últimos años, Suiza ha tenido un PBI per cápita de $99.000, siendo el PBI per cápita uno de los países más ricos en este aspecto. Singapur al inicio fue fundado como un puerto comercial británico alrededor de 1820-1821, porque tenía una posición estratégica entre la India y China, lo que generaba que fuera muy productivo en el sector marítimo. Pero en 1965 se independizó de Malasia, pero se independizó en condiciones muy complicadas. Algunos de los aspectos o problemas que tenía era que no tenían ejército, no tenían agua potable propia, tenían altos niveles tanto de desempleo como de pobreza. ¿Cómo lograron salir de esas condiciones y ser ahora una de las naciones más ricas del mundo? Bueno, su primer ministro fundador tuvo una visión anticorrupción, generaron una cultura de anticorrupción dentro de los gobiernos, además de que apostaron por la educación técnica, lo que les ayudó mucho a la innovación, además de ofrecer mano de obra barata. Entonces eso hizo que hubiera mucha inversión hacia ese país, lo que genera un crecimiento a escala de los países pequeños. Recordemos que Singapur principalmente fue pobre. Cuando se independizó era un país bastante débil económicamente, pero todos estos aspectos contribuyeron a su crecimiento y que ahora se volviera uno de los países más fuertes del mundo en este aspecto. En los últimos años, Singapur contó con un PBI per cápita de aproximadamente $85.000, una tasa de desempleo de 2.4 aproximadamente y una de inflación de un 1%. Cifras que definitivamente posicionan a Singapur como un ejemplo de crecimiento económico, además de que lidera los índices de innovación global, ya que es cuarto a nivel mundial y número 1 en el sudeste asiático. Desde sus inicios, Estados Unidos generó unas ideas económicas bien claras y sentó unas bases para su industrialización desde sus inicios en su desarrollo. Algunas de estas bases fueron la poca intervención estatal en el mercado, dejando libertad para este mismo y que generó que hubiera un crecimiento industrial bastante acelerado,
Uno de los aspectos importantes y que contribuyeron también fue la alta inmigración, y es que al mismo tiempo en ese momento tenían una población muy creciente. ¿Eso en qué se tradujo? Se tradujo en una mano de obra muy barata. Para la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se vuelve el arsenal del mundo, lo que ayuda a que su industria, pues lógicamente, explote y crezca exponencialmente con respecto a las demás potencias que en ese momento habían quedado devastadas por la guerra. Esto generó un crecimiento brutal en el papel global del dólar, en el mercado bancario y bursátil de Estados Unidos y el auge de la producción en masa en este país. A pesar de los desafíos que Estados Unidos vive hoy día en el ámbito económico, su PIB total en 2024 creció un 2,8%, superando muchas de las expectativas de muchos de los mercados que proyectaban el crecimiento de este mismo aspecto. Además de eso, rompió récord en exportaciones, ya que se situaron aproximadamente en 278 mil millones de dólares. Así que Estados Unidos a día de hoy, a pesar de los retos que enfrenta, es uno o, si no, el país más fuerte económicamente del mundo. La fuerza económica de Irlanda empieza principalmente en su antigüedad con productos agrícolas, es decir, basaba su economía o el eje central de su economía eran los cultivos y la pesca, es decir, tenía una cultura agropecuaria. Se dice que la economía se especializaba en el trigo y en la cebada, y otro de los sectores importantes era la minería en este caso. Ya para la Edad Media, ellos se especializaron en la avena y en las papas como cultivo principal, y también en uno de sus sectores de la costa sur desarrollaron la industria pesquera, que también les ayudó a potenciar su sector económico y productivo. Ahora, en la historia irlandesa, más que todo en su sector económico, acontece algo muy importante, y es el dominio de los británicos sobre esta nación. Una vez que más adelante esta nación se independiza, termina en estados de pobreza y de una gran recesión económica, podríamos decirle, que, han escuchado tal vez el nombre, se le asignó el nombre de la hambruna de la patata. Más adelante Irlanda entra en una época llamada Tigre de Celta, que es una época de una gran recuperación y de un gran crecimiento económico. Esto sucede a partir de la década de 1980, donde Irlanda implementó políticas económicas liberales que llevaron a un crecimiento económico muy importante. A día de hoy, Irlanda lidera algunos de los índices de libertad económica, y es que su responsabilidad fiscal y sus bajos impuestos o sus pocos impuestos en cantidad ha ayudado a que tenga una inversión extranjera directa bastante alta y bastante importante, lo que ha hecho que sea una de las naciones más potentes y saludables económicamente. En China, tras finalizar la guerra civil y de que se creara la República Popular China, se implementaron ciertas políticas de planificación centralizada, pero esto generó muchos problemas por el lado tanto económico como social. Más adelante, Deng Xiaoping, un opositor de este régimen que hasta ese momento se había llevado a cabo en China, empezó a promover políticas de economía mixta y abrir la economía a la inversión extranjera. Gracias a esto, a partir de la década de los 80, China ha experimentado un crecimiento anual del casi 10%, y es que esto se debe y se ha basado básicamente en la industrialización y en la apertura del país al comercio exterior. Esto es a lo que hoy se le conoce como el milagro económico chino. Hoy en día, China es la segunda potencia mundial más grande del mundo. Es el mayor exportador y posee las mayores reservas de divisas en el mundo. China ha reducido significativamente la pobreza y es uno de los países con el Producto Interno Bruto más grande del mundo. La historia económica australiana tiene dos puntos muy importantes. Uno de ellos es la fiebre del oro en los 1860s y 70s, que fue un sector que se benefició mucho
por su industria manufacturera y de industrialización. Esta fiebre del oro potenció ese sector en este país. Varias décadas más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, creció la demanda de recursos naturales y Australia, siendo un país con esta materia prima en grandes cantidades, se benefició mucho de ese mercado y de ese aumento en la demanda de los recursos. En Australia, hoy en día se dice que tiene una economía mixta, ya que confía mucho en el mercado, pero tiene dos sectores donde el gobierno interviene bastante, que son en la política social y en la regulación financiera. Hoy en día Australia cuenta con un nivel de vida bastante alto y es uno de los países con el PBI per cápita más altos del planeta. La economía de Dinamarca es un sistema mixto, a veces llamado capitalismo social o modelo nórdico. Esto quiere decir que si bien se apoyan bastante en el mercado para distribuir los recursos, tienen una alta intervención estatal. Y es que Dinamarca tiene una recaudación de impuestos bastante alta, pero a diferencia de otros países, tiene un retorno de servicios muy buenos, siendo esos servicios de muy alta calidad, como pueden ser la salud y la educación. Un dato increíble es que Dinamarca habitualmente se sitúa entre el top 1 y top 3 de los países más felices del mundo, es decir, que el bienestar promedio del ciudadano es bastante alto. Hoy en día, Dinamarca cuenta con una tasa de inflación de alrededor de apenas el 1% y cuenta con aproximadamente 3.7 puntos porcentuales de pobreza, es decir, niveles muy buenos. Es importante que entendamos bien cómo funcionan los sistemas económicos para analizar de una mejor manera cómo funcionan estas economías de estos países tan ricos. Así que les dejamos un video importante sobre capitalismo versus socialismo, que a veces se entrelazan y a veces no, para entender mejor todos estos países y su sistema económico.